Buenas, buenas, señores televidentes de En órbita. Hoy nos encontramos con Gabriela Wiener, periodista, escritora, cronista, inmersionista, infiltracionista peruana. Gabriela, bienvenida en órbita. Muchas gracias. Contenta de estar aquí. Gabriela, ¿qué quiere decir eso de que hay cierta combatividad en una visión puramente subjetiva de las cosas? Creo que si tú trabajas en la crónica o en el periodismo narrativo y vienes, digamos, del periodismo tradicional, donde estabas, digamos, obligado a hablar en tercera persona y hablar de las cosas desde la distancia y desde la objetividad y usando el dato duro, etcétera. Para los que pertenecemos a esa generación de cronistas, digamos, donde la mirada empieza a ser fundamental, donde las cosas subjetivas tienen mucha importancia y central, además, en los textos, esto acaba siendo bastante revolucionario dentro del propio periodismo, ¿no? Ahora, aún más, si encima, en lugar de hablar de otras cosas, de repente empiezas a tomar un papel un poco protagónico en las propias historias que cuentas, ya directamente te expulsan de las facultades de periodismo, porque esto no es lo que se espera, digamos, ¿no? Entonces, digamos, los que hacemos este tipo de periodismo más personal o ya directamente hemos dado como el salto a ese otro tipo ya de género, ¿no? Hablando, por ejemplo, del ensayo personal o las literaturas del yo. A mí, por ejemplo, me encanta Emmanuel Carrère, ¿no? Un tipo que ha renunciado a la ficción porque simplemente ya no le gusta contar las cosas de esta manera, o una cronista como Joan Didion, por ejemplo, la norteamericana, parte, digamos, del movimiento de nuevo periodismo, cronistas que empiezan a tener también, a mezclar un poco las historias que cuentan de la gente de fuera, de otras personas, con sus propias historias, ¿no? Y eso me parece, de alguna manera, sí, combativo. Y en sí yo tengo una visión que lo personal muchas veces puede ser muy político y muy luchador, ¿no? Sobre todo en el caso de que tu subjetividad de verdad está en confrontación con el mundo, estás diciendo cosas incómodas o te estás exponiendo de una manera tal, ¿no? A través de tus acciones o a través de tu implicación en los temas, que acabas por realmente cuestionar la realidad y dar una visión política y combativa de las cosas, ¿no? ¿Tú has tenido la oportunidad de evaluar las reacciones de tus lectores, lo que la gente dice? ¿Te llega permanentemente retroalimentación? Sí, yo creo que lo que tiene mucho que ver con este boom, digamos, del periodismo narrativo, de la crónica, el hecho de que a la gente lo que le gustan son las historias, que le cuenten historias, ¿no? Y que se las cuenten bien, ¿no? Sí es verdad que incluso dentro de la crónica que yo he practicado desde mi escuela, por ejemplo, que fue Etiqueta Negra, esta gran revista de crónicas peruana, las cifras están también, los datos están, los hechos están. Lo que pasa es que todo eso viene metido en una gran bolsa, ¿no? De otras cosas, ¿no? Porque allí también está la sensibilidad, la mirada, está la memoria, por ejemplo, del cronista, ¿no? Están recogidas y documentadas otras cosas, ¿no? Que más bien vienen de la literatura, ¿no? No solamente como técnica narrativa, sino como cosas que merecen ser contadas y documentadas, ¿no? Y yo creo que con eso se engancha el lector, ¿no? Por lo que me preguntabas, o sea, a la gente lo que le interesa, y creo que las partes que más le gustan son las partes íntimas, ¿no? Que de repente esa cosa de vida y de verdad que hay en las historias es lo que a la gente de verdad le interesa leer, ¿no? Y eso es lo que tiene de interesante la crónica, la parte literaria precisamente, ¿no? Eso que tú estás mencionando, todos estos elementos del periodismo narrativo, la inmersión, todos estos ejercicios que tú misma llevas a cabo, es lo que cabe dentro de la denominación del nuevo periodismo. Bueno, el nuevo periodismo es un concepto que se inventó un estudioso americano que se llama Robert Boynton, que hizo una antología de entrevistas a los últimos cronistas, los cronistas recientes americanos, los que publican en el New Yorker, muchas de las latinoamericanas, Etiqueta Negra, Gato Pardo, El Malpensante, Soho. Y bueno, básicamente la diferencia con el nuevo periodismo, ¿no? De Tom Wolfe y todos ellos, es que el nuevo periodismo lo que hizo fue innovar en las técnicas narrativas, en cómo
en cómo contabas y a nivel de lenguaje y a nivel de estructura y muy a nivel textual, digamos. En cambio, el nuevo periodismo en lo que innova básicamente son en las estrategias del reporterismo, de cómo llegar a las historias. Entonces, por ejemplo, Ted Conover, un cronista, pues se puede pasar un año en la cárcel de Sing Sing en Nueva York, haciéndose pasar, digamos, por un guardia de seguridad para contar desde dentro esta historia. O alguien de repente se va a... convive con una familia de Brooklyn para ver qué conflictos sociales o raciales ocurren allí. Entonces, el tiempo de convivencia, ¿no?, con los personajes cambia, aumenta. De repente la experimentación puede llegar a, yo qué sé, lo que hizo Juan Pablo Meneses se compró una vaca, ¿no?, por ejemplo, para contar la historia de la Argentina y su relación con la carne, ¿no?, y hablar de aspectos políticos y sociales, ¿no?, a través de la historia de una vaca desde que lo compra y es un becerro hasta que acaba en un plato, ¿no? Estas estrategias de cómo llegar a las historias, de cuánto tiempo implican, ¿no?, es lo que se ha llamado nuevo periodismo. Los temas que tú has escogido, ahora que hablas de los temas que han escogido otros periodistas, tú has escogido el sexo, la maternidad, la inmigración. ¿Existe algún tipo de declaración, de manifiesto, de statement político ahí? Es curioso cómo hablas. Efectivamente hay como una progresión, el hecho de que yo escriba además sobre mi propia vida o sobre mis experiencias, hace que efectivamente haya una especie de orden cronológico en mis publicaciones, ¿no? De hecho, en este nuevo libro que se llama Llamada Perdida y que he traído a la Feria del Libro para presentar, hay un texto acerca de la muerte, ¿no?, del miedo a la muerte, y hay varios textos acerca del paso del tiempo también, ¿no?, y la maternidad en una segunda fase también, ¿no? Bueno, y efectivamente he trabajado temas como esos, temas de género, de maternidad, de mujer, de familia, ¿no? Y ahora ya en el tema de la muerte también. En Sexografía es mi primer libro, por ejemplo, el tema del cuerpo era muy importante para mí, ¿no? Bueno, pasaba por la pornografía también, por las diversas formas de vivir la sexualidad, estaban allí todas presentes. A mí me gusta esta parte, digamos, performativa que tienen algunos escritores, y también me gusta del arte, de la gente que trabaja con su cuerpo, ¿no?, de esta manera en que inciden en la realidad, ¿no? Para mí fue importante, por ejemplo, llevar ese libro a Lima, porque ahora ya la cosa ha cambiado mucho en estos últimos años, pero sí es verdad que termina siendo transgresor solamente porque una mujer habla de su propio cuerpo o del placer que le causa o que consume pornografía, por ejemplo, ¿no? Hechos tan simples de vida, digamos, pueden ser de alguna manera tener algún discurso político, ¿no? Y yo no en ese momento no lo hice yo, pero sí algunas personas detectaron, pues eso, un prurito feminista o combativo en mis historias, ¿no? Había una historia, por ejemplo, en Sexografías que se llama Adiós, ovocito, adiós, que hablo sobre la donación de óvulos de chicas latinoamericanas en España, ¿no? Y allí en ese solo hecho en que yo ofrecí mis óvulos de manera altruista a otra mujer que no pudiera tenerlos, y que un hospital los rechazara llamándolos óvulos amerindios, ¿sabes? O sea, que esa discriminación, digamos, racial ocurriera incluso antes de que esos hijos existieran. O sea, allí hay una cuestión política, ¿no? O sea, allí hay alguien diciendo, mira, las cosas están pasando de una manera y creo que algo de discurso hay, ¿no? El hecho de que pueda escribir, por ejemplo, sobre una mujer, simplemente por el hecho de ser una mujer sudamericana en España, migrante, y hablando de todos estos temas, también tiene un sustrato, ¿no?, ideológico o qué sé yo. Yo también trabajo mucho, ahora hago algunas columnas de opinión, quiero decir que siempre estoy en diálogo con la realidad y con lo que ocurre, ¿no? En mi libro de la maternidad, por ejemplo, en 9 lunas, todo el tema de cómo se restringe a la mujer a la mujer embarazada y se la trata de menor de edad, ¿no? Cómo todo el sistema hospitalario está creado para tratarnos como unas idiotas, es también discurso, ¿no? Hay también ahí ideas y hay también un poco de revolución, ¿no? ¿Cuál ha sido
tu aprendizaje en ese sentido, en términos de construcción de género? ¿Te sirve haber trabajado en primera línea con el casiporno a la hora de hablarle a las lectoras de Marie Claire? ¿Te sirve haber trabajado en primera línea a la hora de sumergirte en el mundo de la experimentación sexual? ¿Te sirve haber trabajado en primera línea en Marie Claire a la hora de ser un buen ejemplo para tu hija? O sea, ¿cómo funciona esto ahora que tienes...? No me hables del buen ejemplo a mí. Que tengo que estar escondiendo las 2 revistas siempre debajo de la cama. Mamá, ¿qué es eso? Sí, sí. Bueno, la verdad es que siempre digo que Primera Línea, que es una revista para machos, con mujer desnuda en la portada, en muchos sentidos es más inclusiva de un tipo de mujer, yo diría de la gran mayoría de mujeres que una revista femenina típica, digamos, ¿no? No hablaré específicamente de mi revista, porque mi revista es francesa, tiene muchos reportajes y bueno, pero también, o sea, también es como otras revistas femeninas en el sentido de consolidar los típicos, los estereotipos de siempre sobre las mujeres, ¿no? Y sobre los hombres también, porque muchas de las historias que se cuentan también, sobre todo de género, dentro de la psicología, digamos, siempre se están inventando nuevos tipos de hombres o nuevos tipos de mujeres, básicamente para ponerles unas palabritas, ¿no? De tipo metrosexual, ultrasexual, hiper no sé qué, ¿no? En el caso de los hombres. Pero sí me interesaba ese fenómeno, que muchas veces una revista que todas mis amigas feministas considerarían que objetualiza a la mujer, como la revista en la que trabajaba, allí podían aparecer mujeres feas, mujeres que usaban del porno, mujeres que pueden considerarse no normativas, digamos, ¿no? Con sus creaciones, con lo que hacen, con el arte, con lo que producen, ¿no? Mujeres que jamás saldrían en las revistas femeninas, ¿no? Que son siempre las mismas. Yo vivo esto, bueno, con mucha contradicción, pero que esta es mi realidad. O sea, yo sigo, por ejemplo, teniendo una columna en la revista de porno, sigo teniendo una carrera, digamos, en la crónica o en la literatura, donde, digamos, ejerzo mi libertad como escritora. Entonces tengo como espacios para ejercer la opinión, como mi columna, por ejemplo, en el diario La República, ¿no? Que es semanal, y luego tengo mi trabajo en Marie Claire. Me pueden acusar de hipócrita, de doble moral, de tener una cara B, etcétera. Sí, tranquilamente, perfecto, lo asumo. Es mi trabajo. Es verdad que yo no me encargo de la moda y la belleza, porque yo precisamente también soy otra criatura no normativa dentro de mi propia revista, con lo cual me encargo de los temas que menos interesan, como la cultura, las letras, yo qué sé, los viajes, las escapadas, las entrevistas y a gente, bueno, hasta en las entrevistas también la gente que se entrevista es siempre la misma, es verdad. Soy bastante crítica, autocrítica con mi trabajo, en cuanto a o sea, que esto haya afectado de alguna manera mi visión de género. Bueno, cada vez me he vuelto más crítica quizá, ¿no? Vivir estas realidades desde dentro me interesan mucho. Yo siempre me sentí como una especie de infiltrada feminista en la revista masculina, ¿no? Al menos eso era lo que le decía a mis amigas. Y ahora en Marie Claire, de alguna manera también me siento como dentro de un experimento de inmersión, como llamabas tú al tipo de trabajo que suelo hacer yo, ¿no? Meterme en realidades como muy remotas y muy ajenas a mí, desde la que, digamos, empiezo a actuar, ¿no? O a interactuar, ¿no? Esto es. Entonces, bueno, y ahora la pregunta es, ¿existen medios que construyan desde una perspectiva justa, sin objetualización, sin discriminación, una idea de género femenino? Y segundo, ¿se necesitará realmente o simplemente hay que ir haciendo las cosas con lo que se tiene ahí a la mano? Yo sueño con una revista imposible para mujeres que realmente sea inclusiva, ¿no? Que sea inteligente,
en fin, que tenga tantas cosas, pero tú lo has dicho, o sea, aquí hablamos de revistas que viven pues gracias a las grandes firmas de belleza y de moda, ¿no? Que lo que les interesa es difundir esos estereotipos y no hay ningún misterio, ¿no? Sobre esto. Entonces lo que hay, como siempre, y a lo que hay que recurrir, pues eso, es a las revistas independientes, a las iniciativas que se están dando gracias a Internet por todas partes. Quiero decir, no te puedes quejar de no tener diversidad de contenidos más o menos machistas, ¿no? Siempre, o más o menos inclusivos, ¿no? No sé, hay alguna revista, por ejemplo, en Internet española sobre pensamiento, intelectualidad, ¿no? De grandes contenidos de gran nivel, pero que, por ejemplo, pueden ser, casi todos los escritores son tíos, ¿no? Son hombres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Incluso ya hay una canción allí sobre de unas punkis feministas, ¿no? criticando que esto sea así, ¿no? Pero bueno, tienes dónde escoger, quiero decir, hay un menú amplio y yo qué sé, yo creo que ya también lo que debe, o sea, estas cosas de para hombres o para mujeres, esto está en franca retirada, ¿no? O sea, lo que a ti te interesa, pues si te interesa el cine, o te interesa el género, o te interesa la política, o te interesa los viajes, pues vas a la especialidad y vas a cosas que sean especializadas en estas y esperas allí tener contenidos que te llenen a ese nivel. Ahora, que la sociedad esté impregnada de un discurso de macho, eso es así, y eso es así. Y si irás a contenidos que a lo mejor son más feministas, igual no te llena, ¿no? Entonces buscarás autores y lo bueno es eso, ¿no? Que puedes hacerte tu propia carta, ¿no? de lecturas, ¿no? Con la gente que te interesa cómo opina, la gente que te interesa cómo escribe y por los temas que te fascinan. Gabriela, tú lanzas en la Feria del Libro Llamada Perdida, que es un libro de crónicas que hasta donde entiendo no lo he leído, pues no ha llegado, de hecho, esto es tu copia. Tiene crónicas que hablan sobre todos los temas que tú has escogido. Bueno, ¿cómo armaste Llamada Perdida? ¿Cuánto tiempo te demoraste haciéndolo? ¿Fue una selección de textos? ¿Cómo está montado este libro? Yo voy aquí a... Llamada Perdida es un libro un poco antojadizo, es un libro híbrido, digamos, porque es un libro de relatos largos, de algunas crónicas, digamos, que son tan extensas como la mayoría de crónicas que saqué, por ejemplo, en Sexografías. Pero sin embargo son autobiográficas, absolutamente tratan sobre mis propias experiencias de vida, de mi cotidianidad, básicamente mis obsesiones, mis miedos, mis complejos están ahí. Bueno, desde cosas tan ridículas como mi obsesión por el número 11, por ejemplo, ¿no? Mi lucha con el tema de la fe y el misticismo, ¿no? Porque ya sabes que para las mujeres empezar a tener, o sea, estar cerca a los 40 es sinónimo casi de volvernos místicas y entonces yo he luchado contra todas esas, como he luchado contra el amor maternal y he luchado contra muchas cosas que deberían pasarme y acaban pasándome y siempre acabo conquistada por la vida, ¿no? Hay historias también breves, ¿no? Por ejemplo, ya mi maternidad en una segunda fase, ¿no? En la que mi hija de 7 años parece una adolescente de 15 y un diálogo muy largo y que sigue en el tiempo con ella, ¿no? Hasta un cómic está ahí metido, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Mi lucha contra mis principales demonios, digamos, en versión larga, en versión corta y hasta en versión gráfica. Versión gráfica. He trabajado sobre todo, creo que estoy un poco en la línea o me gustaría estar, digamos, en gente que hace cómic autobiográfico, ¿no? Como Alison Bechdel, por ejemplo, me parece increíble. Fan Hong es uno de mis libros favoritos y he tratado un poco de hacerlo de esta manera, ¿no? Es un cómic en primera persona contando todas estas historias y narrando. Y ahora tenemos una propuesta de una revista 21 francesa que nos ha pedido ampliar el cómic, ¿no? Para una edición especial con 30 páginas más del cómic, o sea que yo creo que se perfila como libro, ¿no? O sea, sí, es muy gracioso la historia, cómo ha ido progresando y convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Y sigue creciendo, lo cual me parece súper interesante. ¿Tú crees, y ya para terminar, que en esta documentación de el placer, la superstición, las caras ocultas de uno mismo, sí? Ahí sí, Gabriel García Márquez, si no estoy mal, decía que uno tiene una vida pública, una vida privada y una vida secreta, que nunca es lo mismo.
Y en la documentación de eso hay un rasgo neurótico, y no lo digo por ti, sino lo digo en general por el nuevo periodismo y por la documentación de esos gustos individuales. Es decir, ¿es posible llegar a la neurosis, casi que al fetichismo? Ay, espero que no. Espero que no. No sé, a ver, cualquier libro, si lo echas en un diván al lado de un psicólogo, van a salir los peores monstruos y fantasmas se van a ver ahí yéndose como nubes, ¿no? Supongo que sí, supongo que desde la psicología siempre se pueden decir pestes de los escritores, que son los seres más insoportables y trastornados que pueden existir. Pero bueno, gracias a eso también hay cosas interesantes que leer, ¿no? Sobre la Tierra, ¿no? Claro. Si fueran todos correctos, sensatos y que pasen con 20 los exámenes de psicología, probablemente no serían nada graciosos de leer. Lo dudo, yo creo que hasta los escritores de superación personal tienen esa vaina. Gabriela, muchísimas gracias por sentarte aquí con nosotros a combatir la ley de Murphy, el ruidajo, el del carrito, el que los señores del colegio, a todo el mundo. Igual, muchísimas gracias. A ti ha sido un placer, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y ustedes, señores, no dejen de ver En órbita, no dejen de buscar Llamada Perdida, y recuerden que esta entrevista la pueden ver completa en www.enorbita.tv.